La palabra discurso proviene del latín discursus, que quiere decir mensaje oral o escrito de manera pública, cuyo propósito es exponer o transmitir una información. Para la filosofía, el concepto discurso hace referencia a un sistema de ideas que se construye de manera social, empleando una correcta estructura y una rigurosa secuencia en sus partes. Un discurso lógico se encuentra en relación a las matemáticas, debido a que es el arte del metódico, el correcto pensar y el acertado escribir de manera adecuada en la argumentación. Un discurso se subdivide en 5 formas que no suelen aparecer de forma aislada y suelen haber dificultades en especificar cada una de ellas dentro de un texto. Por ejemplo, los textos expositivos y argumentativos suelen ir juntos, ya que la exposición forma parte de la argumentación. Encontramos 5 tipos de discurso, en la que encontramos la narrativa, que es verbalmente se expresa acontecimientos en tiempo y espacio. Los acontecimientos pueden ser reales o imaginarios. En segundo tenemos la descriptiva. El emisor informa sobre las características de lo descrito, intentando ajustarse a la realidad y sin realizar valoraciones personales. El tercero es la expositiva. Es la forma del discurso que pretende informarnos objetivamente sobre un tema, de una forma clara y ordenada. Como cuarto punto tenemos la argumentativa. El emisor tratará de convencer o persuadir al receptor de una opinión. El quinto es el diálogo. Es la forma característica de los textos orales, tanto espontáneos como las conversaciones, y lo organizados que es las conferencias y el debate. El discurso presenta una estructura lógica en la que podemos encontrar el exordio. El exordio es aquel que da la apertura presentando el asunto del tema al que se va a tratar. La exposición es la presentación de los antecedentes sobre el tema. Aquí se da a conocer todos los argumentos. La demostración es donde el orador empieza a exponer todos los argumentos y pruebas de lo expuesto con anterioridad. La peroración se refiere al cierre del discurso. El orador debe ser cuidadoso y hacer una ratificación de su argumento. El discurso matemático se caracteriza por la mezcla entre el lenguaje natural y las expresiones simbólicas que presentan en el contexto de los libros de texto matemáticos, las publicaciones matemáticas, los diálogos sobre las demostraciones matemáticas o la informalidad de una clase de matemáticas. En la actualidad, el discurso matemático está siendo abordado desde 3 grandes áreas de trabajo. Una primera, y quizás la más antigua, que hace referencia a la automatización y verificación asistida de la demostración matemática, mediante el uso de los asistentes de demostración matemática, en el que se destacan algunos trabajos que buscan el acoplamiento de estos asistentes con el procesamiento del lenguaje natural, dando mayor importancia a los fenómenos lingüísticos y a la traducción del lenguaje informal en fórmulas de primer orden para su chequeo y prueba de corrección. Una segunda que habla de la automatización de los fenómenos lingüísticos que se presentan en los textos matemáticos, publicaciones, demostraciones matemáticas y diálogos en los cuales su importancia radica en el procesamiento de las características lingüísticas que son representables usando las técnicas del lenguaje natural tradicional. Una tercera que tiene que ver con la gestión del conocimiento matemático, con el fin primordial de crear un entorno apropiado de herramientas básicas que ayuden al procesamiento de todo tipo de documentos matemáticos. Lógica y cálculo proposicional. Antes que nada, ¿qué es la lógica? La lógica es el estudio del razonamiento. Se refiere específicamente a si el razonamiento es correcto. La lógica se centra en la relación entre las afirmaciones y no en el contenido de una afirmación en particular. En un sentido técnico, la lógica nos ayuda a determinar si alguna de las afirmaciones de una preposición es cierta. Pero si las 2 primeras son ciertas, entonces la tercera también lo es. Elementos del cálculo proposicional. La lógica proposicional es una rama de la lógica clásica, que estudia las variedades proposicionales o sentencias lógicas. Es un sistema formal, cuyos elementos más simples representan preposiciones, que se implican para evaluaciones de verdad, y en algunos casos un nivel absoluto de verdad. Algunos autores también lo llaman lógica matemática o también lógica simbolis. Las proposiciones son 3 y son: tautología. Se define tautología o validez a aquella fórmula que siempre es verdadera.
contradicción. Proposición, que siempre es falsa, para todos los valores de la verdad. Para cualquier valor de verdad de las proposiciones, sea cual sea el resultado de la fórmula lógica estudiada, siempre va a ser falso. Conjunción, es aquella fórmula que es falsa o verdadera. Las expresiones de las que depende la validez de los argumentos se definen con constantes lógicas. Conectores y símbolos para proposiciones. Conjunción, es una proposición compuesta que se obtiene al unir dos proposiciones simples unidas o entrelazadas mediante el conectivo y. Únicamente es verdadera cuando todos los valores cuando todas las variables o valores son verdaderas también. Disyunción, es una proposición compuesta por dos proposiciones simples unidas por el conectivo lógico o. Es falsa cuando las demás también son falsas. Negación, es una preposición que cambia su valor de verdad y para esto se le antepone la conectiva no. Cuando la variable es verdadera, al negarla se convierte en falsa, y si es falsa, al negarla se hace verdadera. Condicional, es la combinación de dos preposiciones unidas por la conectiva sí, entonces. Solo cuando la primera variable o antecedente es verdadera y la segunda o la consecuente es falsa, el resultado será falso. Bicondicional. La bicondicional de dos proposiciones es una proposición compuesta que resulta verdadera cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas, y en el caso contrario es falsa. Se utiliza sí y solo sí. Es verdadera cuando las dos variables tienen el mismo valor. Verdadero y verdadero nos dará verdadero, falso y falso nos dará también verdadero. Pero si uno es verdadero y otra es falsa y viceversa, el resultado va a ser falso. Preposición simple o atómica. Es aquella proposición que contiene conectivos lógicos, que no contiene conectivos lógicos. Por ejemplo, un conectivo puede ser P, otro puede ser Q, R y S, y no están relacionados entre sí. El ejemplo es: Carlos Fuentes es un escritor. El cielo es azul. Estas dos no tienen ninguna coherencia entre sí, no son lógicas. Proposición universal. Son todas aquellas cuyo sujeto refiere a todo el universo contenido a extensión del término. Tenemos dos, y son proposición universal afirmativa. Para esto hemos utilizado el ejemplo: todos los políticos que no tengan responsabilidad y juicio sobre su cargo ponen en peligro los intereses de su pueblo. Aquí tenemos dos elementos: los políticos y su pueblo. Bien, dice que la primera clase está contenida en la segunda, lo cual significa que cada miembro de la primera clase es también un miembro de la segunda. Proposición universal negativa. El ejemplo es: ningún político con responsabilidad y juicio sobre su cargo es un peligro para su pueblo. Aquí, esta es una proposición universal negativa y niega en forma universal que los políticos que son responsables no son un peligro para la vida de su pueblo, para su pueblo. Proposición particular. Son aquellas cuyo sujeto hace referencia a una parte no determinada de la extensión del término usado. Tenemos dos y son: proposición particular afirmativa. Algunos estudiantes de lógica quedarán para repertorio. La palabra algunos que hemos utilizado es indefinida, ya que puede significar varios términos. Puede ser al menos uno, al menos dos, al menos tres, etc. No se sabe al menos cuántos. Para mayor precisión, se acostumbra a usar el término como al menos uno. Proposición particular negativa. Algunos números reales son primos.
La diferencia del ejemplo anterior que hemos puesto es que no afirma que los números reales están incluidos en la segunda clase. Los reales no primos, a eso me refiero. Esto es precisamente lo que se intenta negar. Clasificación de las proposiciones. Lógica proposicional. Es la rama de la lógica formal, por ende es una rama de la lógica. Esta se especifica en la forma en la que se relacionan las expresiones, o sea, las proposiciones. Sustenta su estudio en proposiciones y conectivos lógicos. No toma en cuenta el contenido de las proposiciones, sino que toma en cuenta la forma en la que se relacionan. La lógica proposicional nos permite establecer las reglas que permiten derivar en el pensamiento correcto a partir de tales proposiciones. La definición de proposiciones es oraciones que afirman algo que es o no es. Estas pueden ser afirmadas o negadas y no sirven como material para el razonamiento. La verdad y falsedad se aplica a las proposiciones. Las proposiciones no están atadas a ninguna lengua dada. Las proposiciones se pueden clasificar como proposiciones simples o proposiciones compuestas. Las proposiciones simples son oraciones declarativas y contienen sujeto y predicado. Estas no se encuentran afectadas ni por negación ni por términos de enlace como conjunción, disyunción o implicaciones. Un ejemplo es: mañana será miércoles. Las proposiciones compuestas contienen dos o más proposiciones simples unidas por conectivos lógicos. Ejemplo: el 1 es el primer número natural y es mayor que 0. A continuación tenemos una tabla de conectivos lógicos. Los conectivos de conjunción: se presenta el símbolo y se lee como y. Los de disyunción: se presenta el símbolo y se lee como o. Los de implicación, que son condicionales, se presenta el símbolo y se lee como sí entonces. Los conectivos de doble implicación, que son los bicondicionales, se presenta el símbolo y se lee sí y solo sí. Para evaluar las estructuras lógicas se sigue estos pasos. Primero, identificar los enunciados. 2. Asignar constantes. 3. Identificar las partículas lógicas. 4. Reconstruir los enunciados complejos. El primer ejemplo que tenemos es: mañana será miércoles. Esta es una proposición simple, ya que no presenta conectivos lógicos. Entonces lo primero que hacemos es identificar el enunciado que hay es mañana será miércoles. Le asignamos una constante, P es igual a mañana será miércoles. Y identificamos las partículas lógicas que no existen, ya que es una proposición simple. Y reconstruimos los enunciados complejos. Nos quedaría solo P, que significa mañana será miércoles. El siguiente ejemplo que tenemos es: las rosas son rojas y tienen espinas. Lo primero que hacemos es identificar los enunciados. Los enunciados serían: las rosas son rojas y las rosas tienen espinas. Ahora procedemos a asignarles constantes. P será las rosas son rojas y Q las rosas tienen espinas. Identificamos las partículas lógicas, que serían los conectivos lógicos. En este caso existe el y. De acuerdo a la tabla que tenemos de los conectivos lógicos, y es de conjunción y tenemos el símbolo. Entonces nos quedaría que P, I, Q. Y al momento de leerlo sería: las rosas son rojas y tienen espinas.